Gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. En este caso, bueno, para el que no me conozca, soy Juan Justo, vicepresidente de la Diputación, y hago un poco de anfitrión porque estamos en una instalación del Museo Provincial, que es de Diputación Provincial. Quiero agradecer que se haya pensado en que sea el Museo Provincial el recinto, el sitio donde se presente este libro. Os presento, Rosa Sánchez es la presidenta de la comunidad de Albarracín, Pedro, el presidente del CECAL, Laura, ilustradora del libro. Yo simplemente agradecer que se presente aquí, agradecer el trabajo que se ha hecho, el trabajo que desarrolla la comunidad en todos los sentidos. Sobre todo es muy importante, yo soy de un pueblo pequeño, el mantener el arraigo de nuestras cosas, que no se pierdan nuestras cosas. La tradición, nuestra cultura, nuestras costumbres, lo que hacemos, es lo que nos diferencia con el de al lado. Y es lo nuestro, lo que siempre hemos hecho. Y en nuestra provincia y con la despoblación que tenemos un grave riesgo de que ese patrimonio se pierda. Y alguna vez hablaba de bancos buenos, esos bancos que puedan albergar la cultura, todo lo que tenemos, que es mucho, ese patrimonio. En mi pueblo teníamos un dance que antes se hacía y luego poco a poco se fue perdiendo y lo recuperamos. Esas pequeñas cosas que nos identifican y que nos diferencian con respecto a los demás, que no se pierdan. Y la única forma de que no se pierdan es lo que hacen. Ponerlo en libros, que la gente lo pueda ver, que lo pueda disfrutar y que quede constancia de ello. Fundamental, muchas gracias por vuestro trabajo, de verdad, lo digo de corazón, y que sigáis en esta línea. Paso la palabra. Rosa. Para mí, presentar este libro hoy es una ilusión tremenda, sobre todo porque es un proyecto que hablamos en un comienzo con Pedro. Como podéis ver, estoy hasta emocionada. Cuando yo llegué como presidenta a la comunidad, eran hechos, dichos de alguna forma un poco... Ya en sí, el ser presidenta de la comunidad histórica de Albarracín era algo histórico porque nunca había tomado esa posición una mujer, ¿no? En 8 siglos de antigüedad. Eso ya es algo importante, pero lo verdaderamente importante es, para mí, cuando uno está en un sitio, dejar huella, ¿no? Dejar huella con tu humilde aportación, intentar dar a conocer lo que esa institución tiene y que a fin de cuentas es de todos, ¿no? Cuando yo hablé con Pedro Saz para hacer este libro ilustrado, pues mi opción era, lo que yo quería y lo que yo buscaba era que todos esos niños de la Sierra de Albarracín principalmente, que no conocen la comunidad, porque hay muchos adultos que no la conocen, ¿no? Pero principalmente yo me ocupaba mucho porque el CECAL tiene muchos libros que hablan de su historia, pero de una forma mucho más, por decirlo, preparada para adultos, ¿no? Y a mí me preocupaba mucho que yo iba por los sitios, nombraba que era la presidenta de la comunidad y en muchos sitios era la gran desconocida. No solo no se me conocía a mí, que eso era totalmente normal porque yo acababa de salir a escena pública, sino que no se conocía una institución tan histórica como es la comunidad de Albarracín. Máxime cuando en Aragón había 4 y hoy en día solo queda esta, ¿no? Es la única que ha perdido en el tiempo. Estaba la de Calatayud, la de Daroca, la de Teruel, que su sede era este precioso museo, y la comunidad de Albarracín, ¿no? Entonces, mi ilusión y la que yo le intenté transmitir a Pedro, y creo que captó perfectamente, fue el hacer un libro ilustrado que tuviera menos texto y una ilustración muy bonita que cautivara a los más pequeños de nuestra sierra y, por supuesto, de la provincia. Y tuve la magnífica idea de plantear un concurso de ilustraciones, del cual tuvo el honor, o de alguna manera para mí sí que sería un honor, el haber ganado Laura. Para mí ha representado muy bien lo que yo quería transmitir. Ha sido algo que han llevado Pedro del CECAL y ella muy detenidamente y con mucho esmero. Lo primero que quiero es agradecérselo también, porque han captado verdaderamente mi idea, que era que los niños de nuestra sierra, a través de este libro, los colegios, que ahora haremos una rueda de presentación por todos los colegios de la Sierra de Albarracín, pues conozcan de dónde venimos, cuáles eran nuestras formas de vida, nuestras tradiciones y por qué hemos llegado hasta aquí en este momento. Ahora que además se habla tanto de despoblación, pues yo creo que una buena forma de entender de dónde venimos
qué es lo que hemos estado haciendo durante todos estos siglos, y en el punto en el que nos encontramos ahora es conocer la historia de la comunidad, y que ha sido una institución verdaderamente importantísima, como digo en el prólogo del libro, porque llegó a poner todo el tendido eléctrico de la Sierra de Albarracín cuando no había luz. Las primeras antenas de telefonía móvil las implantó también esta institución. Llegó a hacer aportaciones muy cuantiosas a colegios en la propia capital de Teruel, y todo esto se desconoce. Su capital y su potencial económico era muy importante gracias a la gran inmensidad de potenciales que tiene el territorio en cuanto a nuestros montes. Y bueno, todo esto sirvió en su momento para que fuera pues muy importante, y yo creo que esto daba lugar a que se supiese y se conociese. Y bueno, por mi parte, agradecidísima a que ellos hayan sido los que hayan hecho realidad esta ilusión mía, que desde luego sin su ayuda yo no lo hubiera podido hacer. Y bueno, gracias a todos por haber venido. Le paso la palabra a Pedro Sá, presidente del CECAL. El CECAL es el Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín. Tenemos ya una antigüedad de 15 años y venimos realizando numerosas aportaciones a la cultura de la Sierra de Albarracín, buscando sobre todo la historia de lo que es la comunidad. Como bien decía Rosa, la historia de la comunidad es la gran desconocida incluso para los propios habitantes de la comunidad de Albarracín. Y no digamos ya los niños pequeños, ya con los medios de difusión y con la globalización y las ideas que tienen respecto a lo que es la vida, muy distintas a lo que pueden encontrar en la propia tierra, en la sierra. Entonces, nosotros hemos realizado siempre el trabajo, pues, como bien dice, pensados en la gente mayor. La gente mayor, la gente adulta, trabajos más específicos sobre determinados temas de la historia, la economía, la sociedad de la Sierra de Albarracín. Hubo un momento hace un poco más de 2 años que tuve una reunión con Rosa, que la recuerdo perfectamente, y ahí hablamos del tema de lo que ella quería hacer. Quería hacer justamente esto, un trabajo ilustrado para los niños específicamente y tal. Nosotros, a mí desde luego me vino de maravillas que ella lo comentara, porque hacía cosa de unos pocos años habíamos tenido un proyecto para realizar una especie de cómic, intentando que con ese cómic trasladar a los niños la idea de cómo era la comunidad de Albarracín en sus momentos, las circunstancias de la vida, todo, en fin, todos los cargos, todos los oficios que habían, cómo se vivía aquí. Entonces se podía compaginar perfectamente. En su momento no se pudo realizar y ahora sí que se podía realizar porque estaba la comunidad detrás de ello y resultó pues el binomio perfecto. Nosotros podíamos hacerlo y la comunidad también era la que había aportado la idea. Entonces miramos algunas posibilidades para hacer y al final pues se decidió por esta, la de las láminas, y nada, hicimos el proceso fue hacer presentar el primer premio de la ilustración del CECAL. Un equipo interdisciplinar otorgó el premio a Laura y esto es lo que ha sido. De hecho, por ejemplo, con las láminas lo que hemos querido ha sido plasmar en las láminas determinados sucesos históricos que han tenido lugar en la Sierra de Albarracín, en la comunidad de Albarracín, y aparte con la aportación de lo que es la historia de la vida cotidiana en un momento determinado. De hecho, por ejemplo, tenemos aquí, entre otras láminas, por ejemplo, la entrega del rey Muhammad ibn Mardanis, el rey lobo, a Pedro Ruiz de Azagra, la entrega del señorío de Albarracín, o por ejemplo la jura de los fueros de Albarracín por Pedro IV, el aseo de Zaragoza, por poner hechos concretos que afectan a la comunidad de Albarracín. Y escenas de la vida cotidiana, pues muchísimas, desconocidas, por supuesto, lo que era, por ejemplo, pues el Almutazab, que era un personaje que se dedicaba en los mercados de la sierra a mirar los pesos y las medidas y que los precios no fueran muy elevados. El padre de huérfanos, otra figura también ejemplar, que, como por ejemplo está en la lámina de Saldón, que se dedicaba pues a cuidar a los huérfanos de los pueblos y a aquellas viudas que no tenían posibilidades de seguir adelante. El Cequiero, que viene ya del periodo musulmán, en fin, es una multitud de estampas de la vida cotidiana trasladadas aquí al libro, de manera que los niños puedan ver esas imágenes, asumirlas e intentar imaginarse cómo era la vida entonces, porque un adulto es más complicado, lo puede leer, lo puede ver, le puede gustar, se puede imaginar cómo es, pero
se necesita eso, que los niños puedan aprender a través de la historia ilustrada que estamos presentando, cómo era la vida en la tierra en la que están viviendo ahora, despoblada. No tiene nada que ver con lo que era entonces, ni la ganadería, ni la riqueza agrícola, absolutamente nada. Entonces esperamos que con este libro se pueda conseguir eso, se pueda conseguir un conocimiento mayor por parte tanto de la juventud de la Sierra Albarracín como por los adultos, que muchos de ellos, muchísimos, desconocen completamente cuál es el gobierno de la tierra donde vive la comunidad de Albarracín. Y eso es. Ahora, ¿no? Pues primero de todo, repito, muchísimas gracias a todos por venir. Agradezco todo vuestro apoyo, además, bueno, veo un montón de caras familiares y muy queridas, así que gracias. Luego, bueno, para continuar, lo mejor de ser el último es lo mismo que ser lo peor, el último en hablar, que ya casi todo pues está dicho. Más bien, a mí me gustaría resaltar lo que ha sido para mí este trabajo como ilustradora, que es realmente la perspectiva que he tenido yo, que pueda ser un poco diferente a la que hayáis tenido vosotros. Yo diría que mi labor aquí, en este trabajo, ha sido más bien de traductora, porque al fin y al cabo ha consistido en traducir todos esos conocimientos que tenían Pedro y José Luis, coautor también del texto, y convertirlos, traducirlos a una imagen que resumiera no solo esa idea histórica, sino también todo lo que está implícito en ella, pues de comunidad, de respeto a la naturaleza, de convivencia, etc. También desde ese prisma hemos intentado que los colores, el estilo, las formas, pues fueran muy vivos, muy alegres y muy adecuados para que al fin y al cabo los niños aprendieran qué es la tierra en la que viven, de dónde viene su historia, etc., como muy bien decía Pedro. La verdad, para mí ha supuesto un trabajo pues muy importante y muy especial. Yo hasta el momento lo que he realizado, lo que he publicado han sido cómics y todos ellos han sido totalmente de mi autoría, tanto guión como ilustración. Y este ha sido el primer trabajo en el que realmente he trabajado en un equipo con otras personas y ha sido una experiencia totalmente enriquecedora, tanto por ello como por también todo lo que he aprendido. Una de las partes más bonitas de ser ilustrador es que al final acabas aprendiendo de un montón de cosas que por ti mismo en un principio nunca tendrías por qué conocer. O sea, tan pronto estás ilustrando, yo qué sé, a buzos de profundidad como la historia de Albarracín. En mi caso, los buzos de profundidad, pues aún no los he dibujado, pero la historia de Albarracín sí, y me ha permitido aprender muchísimo, como ya digo, no solo de lo que está en los libros de texto, de historia, de datos, de fechas, sino también de las cosas que son universales a todos los humanos, a todos los lugares y a todas las épocas, y que yo he intentado, como he podido, plasmar mediante mis dibujos y bueno, mediante lo que es al fin y al cabo el lenguaje que yo manejo. Y esto es un poco lo que yo quería decir, así que bueno, muchas gracias. Laura, ¿cuánto tiempo has tardado más o menos? Pues el concurso, si no recuerdo mal, Pedro, salió a finales de diciembre del 2017. Y desde entonces, que la resolución creo que salió pasadas las Navidades, en febrero, una cosa así, pues desde febrero hasta septiembre aproximadamente. Unos 8 o 9 meses, sí, más o menos, sí, ¿no? más o menos. ¿Has tenido una cierta libertad a la hora de la ilustración o te ha costado muchísimos bocetos convencer a estos señores? No, para nada. De hecho, al revés, yo a veces me sentía hasta mal porque digo, es que me dicen a todo que sí. No, pero muy bien. Además, tuve la facilidad de que tanto Pedro como José Luis me facilitaron imágenes, no solo de los lugares, de monumentos, etcétera, de vestimentas, sino también de ideas que también ellos tenían. Entonces, a partir de ahí yo podía también jugar, no en un campo totalmente abierto, sino ya un poco más cercado. Entonces, eso sí que me ha ayudado bastante. ¿El número total de ilustraciones que has hecho, contando incluso las descartadas, cuántas han podido ser? Pues aproximadamente en el libro yo diría que hay unas 40. 40. De doble página, muchas de ellas, y descartadas ya te digo, no ha habido ninguna. Como mucho, pues eso, podía presentar un boceto y que me sugirieran, añade, no sé, añade más animales, más ovejas, o quita tal.
pero ilustración como tal descartada, ninguna. ¿Conocías la Sierra de Albarracín? La conocía por haber estado en ella pues viajando, en absoluto viviendo. Y claro, como turista, como visitante, es un lugar maravilloso, pero no alcanzas a comprender todo lo que rodea, todo lo que implica estar allí viviendo día tras día. Tanto las dificultades por el tema de la despoblación actual que se puedan presentar, como también lo bueno y lo maravilloso de estar en un entorno más rural. Bueno, sí, yo quería preguntar, Rosa, has dicho que recorreríais los colegios. ¿Vais a darle una historia ilustrada a cada niño de la Sierra? Sí, esa es la intención. De los ejemplares que se han hecho, los que hemos hecho alrededor de unos 1.800, 1.500 al final. Entonces de esos 1.500, pues bueno, unos 600, 700 van a ir para todos los socios del CECAL y el resto los vamos a repartir por todos los colegios, los vamos a dejar en bibliotecas municipales y vamos a dejar un ejemplar para cada niño, por supuesto, y ejemplares para que sigan pues, en los colegios y en las bibliotecas de cada municipio que tengan. Y bueno, lo que queremos hacer es ir a presentarlo en todos los colegios, en cada uno de ellos. Ahora el trabajo que queremos hacer es hablar con todos los directores de los CRAS y pues antes de que termine el curso, incluso si podemos antes de que termine este trimestre, que ya sabéis que este es un poquito más largo y termina aproximadamente para mediados de abril, pues lo que queremos es haber dado esa rueda de presentación y bueno, y de alguna manera ponerle nuestra pincelada pues más informal para pues cautivar un poquito a los niños, no solo con las imágenes, sino propiciarles ese interés y esa curiosidad por lo que aquí se cuenta y como que ellos son pues el testimonio de que hubo eso antes y que ahora pues el legado está en sus manos para que continúen dándolo a conocer. Mi pregunta iba muy al hilo, no sé si tú o Pedro, pero se infiere de esto, por lo tanto, que no habéis hecho ningún tipo de prueba previa con los chavales, enseñándoles retorno de ellos todavía no tenéis, ¿no? No, pero si va a responder sí, Pedro. Lo que sí que hemos hecho, como te comentaba, como he comentado antes, el equipo multidisciplinar que otorgó el premio estaba formado pues por varias personas. Estaba Rosa, estaba yo también, estaba el secretario, había una profesora de artes de aquí de Teruel y luego dos profesores precisamente del Instituto Lobetano de Albarracín, que son los especialistas. Entre todos organizamos y vimos de que este formato, el formato que presentó de los 5 que se presentaron en el concurso, el formato que presentó Laura era el más indicado para lo que queríamos hacer. Entonces pues decidimos seguir con ello adelante. Tenéis unas razonables esperanzas de que la cosa funcione, ¿no? Sí, tenemos razonables esperanzas porque han sido profesionales, concretamente 3 profesionales de este tema las que lo han hecho. ¿Algún trabajo estáis en preparación? ¿Tenéis en la cartera algún trabajo similar o de futuro? No, en el CECAL no paramos. En el CECAL ahora, por ejemplo, pues tenemos, próximamente tenemos que presentar un libro, Estampas albarracinenses, una novela del siglo XIX. En fin, tenemos siempre durante el año, pues presentamos sobre 4 o 5 ejemplares, 4 o 5 ediciones diferentes y luego aparte las revistas que realizamos. Esto es más o menos lo que venimos haciendo, siempre y cuando surja alguna circunstancia como la actual, que estamos aquí sobre el libro de la historia ilustrada, pues cambiaremos y iremos haciendo. Me refería a esto. Que el proceso de elaboración es para darle a Laura un poco el valor que se merece. En el proceso de elaboración, claro, estábamos 2 especialistas, que eran José Luis Castán y yo, los que hacíamos los textos, procurábamos llevar la fotografía, hacer todo, y hacíamos unas composiciones del lugar con lo que se quería presentar. Estas composiciones que hacíamos eran variadas, o sea, no solamente una para decir haz esto, porque tenía que tener libertad Laura para elegir cuál de todas ellas quería hacer. Nosotros le explicábamos un poco la historia de aquella estampa, de aquella lámina, y ella la hacía. Y su impronta la ponía, porque de hecho, por ejemplo, cuando tengan oportunidad de verlo, pues verán cosas que a mí me asombró. O sea, verá, por ejemplo, la nevada en la reunión de la SESMA, de Pronchales. O sea, es romper un poco la típica lámina, es hacer algo diferente. O, por ejemplo, el caballero de la sierra cuando acudía a ver los campos y los prados de la comunidad Albarracín, que pasa por Jabaloyas,
se le ocurrió hacerlo de noche. Y salen todas las estrellas y se ve toda la iglesia amurallada y demás. O por ejemplo, cuando se ahorca y está el Justicia viendo el Monter de Albarracín, cómo está esa persona ahorcada, pues qué mejor, a nadie se nos ocurrió, más que a Laura, ponerlo lloviendo. Entonces es una imagen de cómic, tétrica, de lámina, de ilustración perfecta, bajo mi punto de vista, y esto lo quería remarcar.